No vivas como los que no tienen esperanza. Y quizás dice, pues yo tengo mi esperanza en Cristo Jesús. Sí, eso es lo que dices. Pero la pregunta es, ¿y en tu vida práctica? ¿De verdad vives de una manera? Escucha esto, ¿de verdad vives de una manera en la cual estás demostrando que eres una persona que realmente tiene esperanza? Porque el contexto central de lo que voy a hablar, amado, está basado en 1 Tesalonicenses. Y los tesalónicos, pues una iglesia fiel, pero también cayeron en un momento de desesperanza. Son cristianos que cayeron en un momento de desesperanza, y eso lo vamos a ver ahorita. Y déjeme decirle que incluso de muchas maneras el mundo ha entendido, aquellas personas que han sido, diríamos que material o económicamente exitosas en su paso por la vida, o sea, que han adquirido diríamos que una cantidad muy sustancial de riqueza material, han entendido, mis amados, que el primer paso al fracaso, escuche, el primer paso al fracaso es la desesperanza. Es pensar que porque hay ciertos obstáculos, pues entonces no lo van a lograr. ¿Se da cuenta? Entonces, el problema no está en el momento del obstáculo, sino permanecer en el momento del obstáculo pensando que entonces ya no se va a poder salir de ahí, porque entonces eso va a generar lo que se llama desesperanza. Vamos a tener aflicciones. Jesús dice, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y ahí tiene que estar la esperanza. La aflicción, mis amados, no es el final de nada. Entiéndase eso. Ahora está diciendo, mas confiad. El más es pero. Confía porque yo he vencido al mundo. Y lo cierto es que hay muchas personas que funcionan incluso en el cristianismo, y le voy a explicar cómo. Hay una historia que es graciosa, pero lo quiero aplicar también al caminar del cristiano. Escucha esto, y le digo porque lo vivo, lo he visto, lo he hablado con muchos hermanos, y esto, mis amados, pues obviamente sí se está poniendo de práctica, y no se puede estar negando y diciendo, no, porque el cristiano vive por fe. A ver, reaccione, usted es un ser humano. Y usted va a tener momentos difíciles, va a tener momentos de prueba, va a caer y se va a levantar, va a vivir altas y bajas en su vida. Así que deje de estar teniendo una condición de sí mismo superior a lo que usted realmente es. Usted es un pecador redimido, y como pecador al fin va a estar cayendo constantemente. Está llamado a arrepentirse genuinamente y a volverse a levantar y seguir caminando con Cristo. Y así cada vez que usted caiga en la vida. Y no utilizar la gracia de Dios como un permiso para pecar, porque en realidad no lo es. Al contrario, déjame decirle que cuando se utiliza la gracia de Dios para estar diciendo, no, porque es que Dios me va a perdonar, de ahí de antemano ya no eres perdonado por eso. Porque la gracia de Dios, mis amados, el favor inmerecido de Dios, lo primero que le está diciendo Dios es, te estoy dando el regalo más grande que puedas recibir, y lo estás usando para tú vivir en la inmundicia y en el pecado. O sea, en lugar de obrar a favor tuyo, va a obrar en contra tuya. La Biblia es clara cuando dice, al que mucho se le da, mucho se le va a exigir. Y la gracia de Dios es un regalo, mis amados, inmerecido. Es algo muy grande que se nos está dando, que no se concibe en la vida del ser humano, porque la mente humana no concibe lo que significa un regalo inmerecido, porque vivimos en un mundo en el que todo cuesta. Tú me das, yo te doy, todo tiene un precio. ¿Qué crees? El precio de la cruz fue el precio que Dios pagó por ti y por mí, y el regalo es su gracia. ¿Se da cuenta? Entonces la pregunta es, ay, se pierde la salvación. ¿Cuánto pagaste? ¿Te la prestaron? ¿Te la dieron por intervalos? ¿Tú crees que realmente es algo de que tú pecas y ya se te va la salvación y después vuelves y de nuevo y la recuperas? ¿Quién dijo que eso es así? Empezando que ni siquiera nosotros ni la ganamos, ni la merecemos, ni nos la prestaron por intervalos. Eternidad. Usted preocúpese por estar en Cristo, en obedecer a Cristo, en caminar en el Espíritu. Porque el que está ahí, mis amados, en Cristo, no tiene condenación. Romanos 8:1. Entonces, antes de estar pensando si la salvación se pierde, piensa inicialmente si usted realmente está en Cristo. Porque el que dice que la tuvo y la perdió, nunca la tuvo. Y la Biblia es clara. De hecho, hay videos en el canal que hablan sobre la salvación. Exactamente, si se pierde o no se pierde la salvación. Ahí está, en el canal. Para que vean que lo que pasa es que la mirada y la pregunta se está haciendo mal. ¿Pierdo o no pierdo la salvación? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿estoy realmente en Cristo? Esa es la pregunta. ¿De verdad usted piensa que entregó la más preciosa sangre jamás derramada, la de su amado Hijo, dejando su trono de gloria, caminando entre nosotros, siendo vituperado, ofendido,
para morir en una cruz en nuestro lugar y después decir, ahí cuando peques, por pecar, ahí bueno, ya cuando peques, pues ya, entonces vas a perder la salvación. No, la persona que vive en la inmundicia, aunque diga ser cristiano, sencillamente no es de Cristo. No es que pierda la salvación, es que nunca la tuvo. El apóstol Juan en 3 Juan fue muy claro cuando dijo, a ver, salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido. Y eso es uno de los grandes errores que se están cometiendo. Vemos las congregaciones llenas de gente y todo el mundo es hermano y hermana en Cristo, cuando en realidad no es así. Ay, se fue el hermano y se apartó y ya nunca más vino, ya nunca más... No, hermano, no era cristiano, no estaba en Cristo. No estaba en Cristo, era de nosotros. Perdón, estaba entre nosotros, mas no eran de nosotros. La Biblia es clara, ahí no hay engaño. Ahora, ¿por qué yo no lo entiendo? Porque no lo leo. ¿Por qué yo no lo entiendo? Porque sencillamente yo no asumo lo que dice la palabra de Dios. Y entonces yo me quiero aferrar a una salvación que no es bíblica. Y entonces para mí la salvación es un juego de la pierdo, la agarro, la vuelvo, la traigo, un día la tengo, mañana no la tengo. Y entonces va a depender de mis acciones. Mire, le voy a decir una cosa. Si la salvación dependiera de nosotros, de nuestras acciones, de nuestras actitudes, ya hace rato que lo hubiésemos perdido. Gracias, Marquito. Dios te bendiga, amado. Hace rato que lo hubiésemos perdido. Porque de todas las cosas que usted pueda decir, es que yo en la vida estoy seguro de esto. Lo único, mis amados, que el ser humano puede estar seguro, convencido de que va a cumplir, es que va a fallar. El día que usted diga, es que yo no te voy a fallar. No, mentira. Tenemos una enorme capacidad de fallar, no de no fallar. De no acertarle al blanco. Tenemos una enorme capacidad de no acertarle al blanco. Ese es el pecado, no dar al blanco. Entonces, jamás crea en una persona que diga, nunca te voy a fallar. Eso es mentira. Porque intrínsecamente la naturaleza humana caída por el pecado, créame que lo que tiene es la capacidad de fallar. Es inverso, no de no fallarte. Y más cuando lo trata de ser humanamente hablando. Cristo es infalible. Él en nosotros, mis amados, Él en nosotros por su Espíritu nos guía a la verdad. Sí, a la verdad. Pero déjenme que decirte que un cuerpo cuyos miembros están vendidos al pecado, mis amados, mire, no quiere eso. No quiere eso, quiere caminar contrario a... Y eso es una batalla que se va a pelear todos los días. Por eso es importante, y ya lo vimos en un devocional, decir que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y si en realidad no se manifiesta en mí la nueva naturaleza en Cristo, el verdadero nacimiento, la regeneración, mis amados, eso créame que no va a pasar. No va a pasar. No hay ninguna persona que pueda realmente decir, voy a poner mis manos sobre el arado, tomar mi cruz y seguir, como Jesús dice, si en realidad no hay una verdadera regeneración, un verdadero nuevo nacimiento, visible, no de palabra, visible, fruto de arrepentimiento, porque la transformación es de adentro hacia afuera, lo he dicho muchas veces, y es la gran diferencia entre la religiosidad y la verdadera relegare, la verdadera religión. Sin mácula, que la Biblia nos habla de acción, nos dice, bueno, visitar a los pobres, a los huérfanos, a los ancianos, darles, velar por ellos, pero son acciones de obras dignas delante de Dios, pero de una transformación interna, que no la hacen las personas para decir, voy a visitar a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, para que la gente vea que yo soy buena persona, voy a agarrar mi celular y voy a decir, ay, miren, sonrían, miren que le estoy dando comida, miren que le estoy dando ropa. Como cosas que he visto por aquí en internet. No, eso no es de Dios. Cuando hagan esas cosas, tu mano izquierda y tu mano derecha, pues dice la palabra es clara, para que no sepa lo que está pasando ahí. No, usted hágalo y hágalo para la gloria de Dios. El galardón es grande, la palabra nos dice. Pero cuando usted hace ese tipo de cosas, mis amados, yo he visto personas y eso está súper mega triste. Esto está súper mega triste, mi amado. Permítame tantito. Estoy eliminando satélites. Cuando le digo que estoy eliminando satélites, ya sabe qué cosa es. Gente que no tienen que hacer nada aquí. Yo he visto personas salir a las obras de evangelismo. ¿Y qué cree? Están en la obra de evangelismo y toma foto del otro, del que le está regalando una Biblia, no sé qué. Señor, no. Señor, no. De veras se lo digo, no. No. Usted vaya a hacer la obra de evangelismo. No está haciendo bombos y platillos. Predique el evangelio. Lo que tiene que hacer escándalo de verdad es la conversión de la persona. Eso sí tiene que hacer escándalo de verdad. Cuando vea que realmente la persona se rinde a Cristo.
para que sepa que realmente las personas están rindiéndose a Cristo. Eso es lo que tiene que hacer de verdad ruido. Pero no estarse tomando fotografías con las personas que le están regalando una Biblia para que vean en la red social que se está haciendo la obra de Dios. La obra de Dios no se habla así. La obra de Dios está en la persona. En serio se lo estoy diciendo. Ahora, sí, usted puede, hoy se están transmitiendo, después de la pandemia, se está transmitiendo desde la pandemia, repito, se está transmitiendo todo esto o sea, se hacen las transmisiones de las iglesias y todo eso, y eso va en contra y a favor también, porque hay muchas personas que desde la pandemia se les quedó muy cómodo sentarse ahí en su casa y poner el televisor o el Facebook o no sé qué, ahí conectarse y entonces empezar a escuchar lo que alguien está predicando de la congregación tal. Pero no están haciendo vida comunitaria. Repito, es la misma historia, es la misma excusa para quedarse en la casa y decir, es que yo estoy aprendiendo palabra de Dios. No puede hacer eso porque sencillamente, mi amado, si un día se siente mal, ok, hágalo y escuche, pero no va a ser vida comunitaria. Necesita comunión mutua y eso tiene que entenderse, es una ordenanza bajo el nuevo pacto. De las poquísimas enseñanzas dadas a la iglesia, de las poquísimas ordenanzas dadas a la iglesia, esa es una de ellas. Congregarse y no dejar de hacerlo como algunos tienen por costumbre. ¿Se da cuenta? Entonces no se puede apoyar uno totalmente en la tecnología, porque en muchos aspectos ha venido a apoyar en ciertas cosas, pero cuando eso viene a ser suplantado por algo que Dios está ordenando, automáticamente en esa área ya no es algo bueno. Y eso es lo que está pasando, que no es algo bueno. Entonces, vamos nuevamente al tema, rápido. Estábamos hablando de la esperanza, para no seguirnos desviando tanto de esto. Le decía que hay un ejemplo que me gusta mucho, y en base a la esperanza. Y les voy a hacer una historia rapidito y la vamos a aplicar a la iglesia, al cristiano. Por ejemplo, imaginen una persona que va en su automóvil, va por una carretera, en medio prácticamente de la nada, en un campo, o sea, ahí no hay casas, y de buenas a primeras, pues siente un sonido en la llanta o en la rueda, como usted le llame, del auto, y hay una ponchadura, o sea, se explota. El hombre se sale del automóvil, abre la parte de atrás del auto y se da cuenta que no llevaba el gato hidráulico para levantar el auto y cambiar el neumático, o sea, la llanta. Entonces, mira a lo lejos y ve una casa muy lejos y dice, quizás tenga un gato hidráulico que me preste para poder cambiar la llanta. Entonces el hombre sale caminando por la carretera en dirección a la casa, pero en el camino comienza a pensar, ¿pero tendrá gato o no tendrá el gato hidráulico? ¿Será que tenga gato hidráulico? Bueno, quizás sí. Sigue caminando y al poco tiempo de nuevo, antes de llegar a la casa, vuelve. Pero, ¿y si tiene el gato hidráulico y no me lo quiere prestar? Porque hay gente que no les gusta prestar esas cosas. Sigue caminando. Y un poquito más adelante dice, yo no sé ni para qué me estoy acercando a la casa. Si al final, si el hombre tiene el gato hidráulico, mire, ni siquiera me lo va a querer prestar, porque eso es algo que suele costar bastante y no todo el mundo presta esas cosas. Y ya cuando está acercándose a la casa, ni siquiera tiene que tocar a la puerta. Una persona con una sonrisa le sale a la puerta y le dice, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Y el hombre mirándolo le dice, ¿sabe una cosa, señor? Cómase el gato hidráulico. Y el hombre se queda mirándolo. Ni siquiera le preguntó ni le dijo nada. Gracias, Cristina, Dios te bendiga. Escucha la frase, sale de su auto y dice, quizás él tenga un gato. Comienza a caminar y dice, pero ¿y si lo tiene y si no me lo presta? Y después entonces sigue caminando y dice, pero es que todo el mundo no lo presta. Y finalmente termina totalmente frustrado delante de ese hombre y diciendo, ¿sabes qué? Ni me lo des. Y el hombre ni siquiera sabía qué era lo que le iba a decir. Mire, en muchos aspectos eso pasa también en la vida cristiana. Muchas personas comienzan con mucho fervor, la esperanza en Cristo. Pero de buenas a primeras comienza a transformarse las cosas. Comienza ciertas circunstancias, comienza a cambiar el pensamiento. Gracias, Reina, Dios te bendiga. Comienza a cambiar el pensamiento y comienzan con este tipo de cosas. ¿Seré salvo o no seré salvo? ¿De verdad yo estaré convertido a Cristo o no? Y así comienza a pasar el tiempo. Hasta que llega un momento en que tienen una tremendísima duda en su mente, mis amados. En su mente y su corazón tienen una tremendísima duda, incluso sobre su propia salvación. ¿Por qué? Porque se han permitido trabajar
la mente. Porque en lugar de vivir aferrados, mis amados, a la única fuente de información que realmente les da esa convicción de fe, por el oír y el oír por la palabra de Dios, entonces automáticamente están basados en sus propios pensamientos. ¿Qué pasa? Pensamientos carnales, pensamientos que lo van a dirigir al fracaso, pensamientos que desde un inicio la palabra de Dios le está dando la certeza de salvación en Cristo, y estas personas, lo que está sucediendo es que están avanzando en su vida y comienzan a transformar el pensamiento. Y eso fue específicamente en muchos aspectos lo que pasó con la iglesia de Tesalónica. Personas que comenzaron en cierto momento en la conversión, lo que parecía un verdadero nacimiento, y ante las primeras presiones, entonces comenzaron automáticamente a generar un sentir de desesperanza. Y hoy, ahorita de hecho estaba en un comentario por ahí, sí, vivimos en un mundo, mire, que está saturado de información, de avances tecnológicos, de muchos discursos motivacionales, mis amados, pero está empobrecido espiritualmente. La información que constantemente nos está llegando del mundo es una información que constantemente nos va a guiar a la desesperanza. Y me refiero específicamente a cuestiones espirituales. El mundo no busca a Dios. Por lo tanto, si yo tengo, mis amados, por patrón de comportamiento, patrones del mundo, pues obviamente yo no voy a ver la esperanza realmente en Cristo. No se va a mantener en mí la esperanza en Cristo a pesar de las circunstancias que yo viva. Porque mírense lo paradójico, lo paradójico y lo hipócrita de esto. El propio mundo genera la presión, el enemigo en el mundo. Pero el mismo enemigo que está generando las presiones en el mundo, o sea, presiones económicas, presiones de muchos aspectos sociales, entonces es el mismo que está generando en nosotros la desesperanza, al punto que el propio creyente llega a decir, ¿seré que soy salvo? ¿Seré salvo realmente? ¿Se da cuenta? ¿Seré salvo realmente? Pero lo único, mi amado, escuche, lo único que le va a dar convicción de ello no es sentarse y decir, déjame pensar ahora, analizar o razonar si yo seré salvo. Eso no va a ayudar. Lo que va a ayudar es que usted se sujete a la voluntad de Dios, que usted tome la palabra de Dios y entonces comienza a decir, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Que van a venir pruebas, que van a venir tribulaciones, sí, pero ¿qué dice la Biblia? Que yo tengo una esperanza que va más allá de todo ello. La Biblia a mí me deja claro que Cristo es suficiente. Que independientemente de lo que yo viva, mi amado, Cristo es suficiente. Y que todo en la vida, escuche, absolutamente todo es temporal y transitorio. ¿Quiere ver una persona que no va a crecer espiritualmente? Una persona que vive en desesperanza. Porque todo lo va a ver gris. Por eso le decía al inicio, es un paso de inicio al fracaso, es una autoflagelación. Si yo no vivo con convicción verdadera de fe, créame que lo que me queda, la opción que me queda es la desesperanza. Y Pablo deja muy claro, lo vamos a estar viendo aquí, y deja una advertencia pastoral muy clara. Muy clara. Pablo no era un pastor establecido en una iglesia específica, era un evangelista, pero su corazón pastoral queda totalmente al descubierto en todas sus cartas paulinas. El amor que sentía por todas las obras donde él llegaba. Y el apóstol Pablo dice lo siguiente, escuchen. El apóstol Pablo dice lo siguiente, que él no quería, en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, que él no quería, a los tesalónicos le dice, que no ignoren sobre aquellos que duermen. Incluso el propio Pablo no está hablando de aquellos que ya murieron, está hablando de aquellos que duermen. Porque sabemos que aquellos que duermen, que parten en Cristo, tienen esperanza eterna. Y una persona que duerme, mi amado, ¿sabe? Usted se acuesta a dormir, ¿no se va a levantar? ¿Se da cuenta? O sea, usted se acuesta a dormir con la esperanza de que usted se va a levantar. Y entonces Pablo está diciendo, a ver, no ignoréis a aquellos que duermen, no aquellos que se murieron. La muerte, y la palabra incluso dice, la muerte segunda en el lago de fuego, se acabó la existencia, ahí va, para allá, condenación eterna. Pero está hablando, no ignoréis a aquellos que duermen. Permítame que es una notificación de esto aquí. Ok, por favor, hay unas notificaciones que salen, apoyen al canal en ese sentido, les ruego. Hay unas notificaciones que están saliendo aquí, que cuando el canal ve que las personas están nada más que escuchando y no hay interacción con el canal, entonces comienzan notificaciones como para terminar la transmisión. Entonces la manera de apoyar es dándole a la pantalla. Denle a la pantalla de su celular con cierta frecuencia, denle unos clic, porque entonces el algoritmo reconoce de que si están interactuando con el canal. De lo contrario, comienza a pasar notificaciones para terminar la transmisión. Entonces solo ténganlo en cuenta. Somos muchísimos aquí conectados.
Así que por favor, les ruego mucho que me apoyen con eso, para que entonces no estén saliendo esas notificaciones que me frenan, porque tengo que quitar todo eso de la pantalla. Entonces, pero continúa Pablo diciendo en 1 Tesalonicenses 4:13, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Por un lado está diciendo, a ver, no ignoren a aquellos que duermen. No está diciendo a aquellos que murieron. Obviamente sabemos que ya partieron de este mundo. Pero está diciendo a aquellos que durmieron. En otras palabras, mi amado, usted y yo el día que partamos de este mundo, bajo estos principios vamos a dormir. A dormir porque aquel que va a dormir se va a despertar. Aquel que va a dormir se va a levantar. ¿Se da cuenta qué manera tan hermosa Pablo está trayendo esta esperanza a la iglesia de Tesalónica en un momento en que ya estaba la persecución, ya estaba empezando esta iglesia a tener esta persecución? Incluso a los propios tesalónicos es a los cuales Pablo les está diciendo, a ver, porque están diciendo, a ver, Tesalónica dice, pero ¿cuándo viene Cristo de nuevo? Lo estamos esperando. Y Pablo dice, a ver, todavía tiene que manifestarse la apostasía en todo su esplendor y el hijo de pecado, el hombre de perdición, o sea, el anticristo. ¿Se da cuenta? El anticristo. Dios tenga misericordia de tu alma, Samuel. En serio te lo digo. Entonces, del anticristo se tiene que manifestar. Entonces, una de las cosas que no se entiende, mi amado, es que cuando hablamos de la apostasía, estamos hablando en un sentido general, no en gran medida sí la estamos viendo ya, pero la manifestación de apostasía que está diciendo de Pablo a los tesalónicos es una manifestación de negación de la fe prácticamente general. Y cuando se manifiesta el hijo de pecado, este anticristo, el anticristo en la Biblia va en dos sentidos. Uno es una persona que sí se va a manifestar. Es el anticristo, sí, va a haber una persona que va a regir un sistema, pero también es el sistema del anticristo. O sea, en dos sentidos va, tanto a la persona como al sistema establecido por medio de esa persona. Eso es el anticristo. Son dos cosas. Y hace poco estuve subiendo un video al canal, está en YouTube, el Lente Bíblico Oficial en YouTube. Yo le ruego que entre y vea un video que se llama La Ventana de Overton y la Agenda 2030, para que vea de que todo lo que se está implantando ya, mi amado, es parte del sistema del anticristo. De manera tal que cuando ya entre el anticristo, créame que no va a tener que hacer grandes cambios. Ya va a tener el sistema muy afectado en lo económico, en lo político, en lo religioso, en todos los aspectos. De manera tal que él va a venir a meter sus manos ahí. ¿Se da cuenta? Y es donde va a engañar a muchos, tratando de darle solución o dándole soluciones a los problemas que la gente no tiene. O sea, que está desesperada. Porque la gente piensa, el anticristo va a venir y va a acabar con todo. No, el anticristo va a venir en un sistema muy afectado, para entonces implantar sus propias reglas. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí en Tesalónica está diciéndole Pablo a los tesalonicenses, dice, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Está diciendo, de ninguna manera, a pesar de lo que hoy se está atravesando, a pesar de lo que ustedes están viviendo, por favor, mantengan su mirada puesta arriba. Porque es fácil, ante las circunstancias, mis amados, mover la mirada de Cristo. Es muy fácil que el desánimo llegue a la vida incluso del creyente cuando quitamos temporalmente la mirada de Cristo. Es muy fácil. ¿Por qué? Porque entonces cuando va a prevalecer la carne. Y es cuando entonces la carne en los padecimientos, pues obviamente va a venir el desánimo. No tienes esto, no tienes los otros, mira lo que te está pasando, te están persiguiendo. Y Pablo lo que les está diciendo a los tesalónicos aquí no es una frase de consuelo superficial. Es una línea divisoria en dos maneras de vivir y se lo quiero explicar. Mire, cuando dice vivir con esperanza, mi amado, o vivir sin Cristo, como si Él no hubiese resucitado. O sea, aquí se establece, mis amados, una línea en el creyente en el cual Pablo está diciendo, a ver, no puedes vivir sencillamente como si Cristo no hubiera resucitado. Porque si tú realmente crees que Cristo fue resucitado entre los muertos, entonces desde ahí ya tienes que tener esperanza. Y mira hacia dónde se va Pablo, al hecho de que lo peor que le puede pasar a un creyente en este mundo, mi amado, a cualquier ser humano, es decir, bueno, yo ya voy a partir. Ya me voy a ir de este mundo. Pero, amado, el que parte de este mundo en Cristo sabe que va a estar con Cristo. Y en realidad se da cuenta que eso va a ser lo mejor que nos pueda pasar. Va a ser lo mejor que nos pueda pasar. En serio. Porque el tiempo en esta vida es transitoria y nos aferramos. Jesucristo mismo lo dijo, aquel que se aferra a su vida la va a perder. La va a perder. Y hace un contraste entre la antigua vida y la nueva vida en Él.
Pero aquel que se aferra a su vida la va a perder. Ah, ¿quieres seguir como antes? La vas a perder, pero lo va a perder todo, porque la peor inversión de un ser humano, mis amados, en este mundo es vivir la vida sin Cristo. Puedes llenar montones de arcas de dinero, mi amado, pero ni siquiera se trató, porque el propósito en realidad no era ese. Esto es una plataforma para que el ser humano realmente conozca a Cristo, porque a Cristo no se va a conocer en la eternidad. Hay tres momentos, escuche, hay tres momentos en la existencia humana, mis amados, que son totalmente marcados e indispensables. La primera es el día de nuestro nacimiento. El segundo es el día en que partimos de este mundo. Pero ¿qué cree? Hay uno que es el esencial y está en el intervalo: Cristo. Y es lo que define nuestra eternidad. Repito, tres momentos: nacimiento, partida de este mundo y el momento en que nos rendimos a Cristo. Porque sabemos que la esperanza, mis amados, ya no va a ser eterna. Porque la esperanza del creyente es eterna, no es una esperanza para este tiempo. El apóstol Pablo decía claramente: nosotros, si esperáramos en Cristo nada más para este tiempo, si lo que se estuviera predicando aquí, mi amado, fuera nada más que para que usted tenga una buena conciencia, un buen comportamiento moral, si esperamos en Cristo para este tiempo, fuéramos los más dignos de lástima. Pero para la gloria de Dios nos deja muy claro que la esperanza del cristiano, mi amado, del verdadero creyente en Cristo, va a sobrepasar todo lo que vive en este mundo. Y que todo lo que está viviendo es temporal. La necesidad esa que tiene, la falta de trabajo, la enfermedad que estás atravesando va a ser temporal. Y que aún en medio de la adversidad, el Señor en cualquier momento, mis amados, puede manifestar su gloria sobre su vida. Porque así obra Dios. Son plataformas para que se manifieste la gloria de Dios. Eso, mis amados. Entonces mi corazón tiene que estar arraigado en una fe verdadera. Porque una fe fluctuante, escúcheme, y yo se lo dije ya, el pero vale mucho. La situación está terrible, pero Cristo es suficiente. El pero vale mucho. No es al revés, no es decir, Cristo es suficiente. Oh, pero la situación está terrible. No, mi amado, si usted cree realmente que Cristo es suficiente para todas las situaciones de su vida, para todo, y que la respuesta de Dios es perfecta y propicia en todo tiempo, entonces usted va a decir: ok, independientemente de lo que yo estoy viviendo hoy, Cristo es suficiente. Porque mi fe no va a depender de lo que yo estoy viviendo. La fe fluctuante, la creencia liviana o ligera, va a depender de lo que se está viviendo. ¿Se da cuenta? Pero esa no es la esperanza del creyente. La esperanza del creyente, mi amado, es eterna. Entonces Pablo está hablando como los otros. Está diciendo: no estén como los otros. Pero caramba, ¿quiénes son esos otros? Porque eso está en el contexto. Pablo está diciendo: no vivan como aquellos, como los otros que no tienen esperanza. Y quiero que escuche claramente: ¿quiénes son los otros? Aquellos que, miren, ven la muerte como el final de todo. ¿Acaso usted ve la muerte física como el final de algo? Porque a mí la palabra de Dios, mi fundamento de práctica y fe, me dice claramente que no, Es más, es el inicio del gozo, es el inicio de lo bueno, es el inicio de donde ya se me va a dar un cuerpo glorificado, donde voy a poder estar con mi Señor y Salvador, donde ya no va a haber más lloro, más dolor, donde el Señor va a enjugar toda lágrima, donde voy a poder morar eternamente y para siempre con Él, en esa perfecta ciudad hermosa que es la Jerusalén celestial. Esa es mi esperanza. Esa es mi esperanza. Que independientemente de la presión, mi amado, que usted pueda estar concibiendo en el mundo, usted siéntese, amado, y que su fe sobrepase la situación que usted está teniendo, y no como algo subjetivo. No es como una manera de decir: es que no está pasando. No, es que usted sencillamente, delante de los problemas que tenga y que Dios sí conoce, usted sepa decirle: Señor, tú sabes lo que estoy viviendo, pero tú eres suficiente. Mi Dios es suficiente. Mi Dios es quien va a suplir conforme a las riquezas en gloria. Mi Dios conoce todo lo que yo estoy viviendo y mi fe está en el Señor. Mi fe es inquebrantable. Mi fe no me la dio el mundo. Mi fe no me la da la circunstancia. Mi fe está arraigada en la palabra de Dios, en un Dios que es fiel, en un Dios que es suficiente, en un Dios que es todopoderoso, en un Dios que merece toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos, y que ha prometido que yo no soy lo que estoy viviendo. Que las circunstancias no pueden definir quién yo soy. Mi identidad no la define la circunstancia, la define el Cristo que mora en mí. A Él sea toda la gloria. La pregunta nuevamente: ¿dónde está tu mirada, cristiano? ¿Tienes esperanza?
No es algo subjetivo. La esperanza, el amor, son cosas que son prácticas en la vida de un verdadero creyente en Cristo. Y cuando le digo práctica, es que son demostrables. Demostrables. Las personas, mis amados, que Pablo menciona como los otros, solo viven para el presente. Es el hoy, hoy. Esas personas no viven con esperanza. Tengan lo que tengan. No viven con esperanza, aunque aparentemente digan, oye, pero les va muy bien. No viven con esperanza, gracias Jiménez, gracias amado, viven bajo el dominio del reino de este mundo. Y el reino de este mundo, mis amados, a esos que están sin Cristo, créanme que no les es un problema. Están bajo su dominio. Sus problemas son contra aquellos, mis amados, que saben que no están bajo su dominio, o sea, bajo su control. Llámese los hijos de Dios. Y estas personas obviamente están llamadas a vivir por lo que ven. Gracias, José. Viven por lo que ven. Y eso es incredulidad. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando usted vive nada más por lo que ve, y yo he visto cristianos decir, sí, eso está muy bien, pero yo no voy a creer hasta no ver. Usted lo que no tiene fe, campeón. Usted no vive una fe bíblica. Porque no es autocomplacencia. Porque si usted no es capaz de creer en el poder y la fidelidad del Dios que usted no ve con sus ojos, entonces, mi amado, usted no tiene fe. El Dios que es dueño de todo, que todo es de Él, por Él y para Él, y que basta la más mínima circunstancia en que Él decida bajo su soberana voluntad glorificarse en su vida para que usted vea cómo se manifiesta en su vida la gloria de Dios. Si usted no es capaz de creerlo de antemano, pues entonces, mi amado, usted lo que no tiene es fe. Y sobre todo Pablo está diciendo, no estés como los otros que no tienen promesa de vida eterna. No tienen promesa de vida eterna. Personas que, repito, la muerte para ellos es el final. Viven pensando en el día a día nada más, como no hubiese nada más. No tienen esperanza eterna, mi amado. Y para ellos, mire, ya, yo me guío por lo que veo. Y más allá de eso no hay nada. Y encima de ello, engañados, guiados por un corazón malvado y perverso que nadie conoce. Entonces, ¿qué es lo que vas a tener aquí? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Y es el contraste que hace Pablo a Tesalónica. Le está diciendo, por favor, el creyente es algo que vive con perspectiva eterna. Ustedes están atravesando una situación de persecución, pero el creyente es alguien que vive con perspectiva eterna. Y a nosotros, mis amados, no nos toca, escucha, no nos toca saber los tiempos de Dios. Porque los misterios de Dios, mis amados, la palabra lo dice claramente, le pertenecen al Señor. Eso le pertenece al Señor. A nosotros, mire, nos toca conocer la palabra revelada de Dios. Estar apercibido de los tiempos. Y pase lo que pase, mis amados, usted ande como virgen prudente. Con la lámpara, mire, llena de aceite, con la presencia del Espíritu Santo, su llenura. Y no es estar diciendo en espíritus de adivinación, ay, es que yo creo que Cristo va a venir, como tantos están haciendo hoy, cayendo de una manera muy burda, buscándole y poniéndole días y horas a la venida de Cristo, algo que la propia palabra de Dios no dice. No, nosotros vivimos con una perspectiva eterna. El cristiano vive, mi amado, bajo el fundamento de la redención futura en Cristo. Porque déjenme decirle que hoy estamos en este mundo, pero para con Dios la palabra es clara cuando dice que estamos sentados juntamente con Cristo en las regiones celestiales. ¿Eso no le dice nada? Una de las cosas contra el cual el ser humano le batalla tanto es contra la omnisciencia y la soberanía de Dios. Esos dos aspectos del carácter santo de Dios, de su esencia divina. Repito, soberanía y omnisciencia. Le batalla mucho el ser humano y le voy a decir por qué. Soberanía porque no entiende que ninguna actitud humana, absolutamente nada que el ser humano quiera, mis amados, se puede contraponer a este carácter soberano de Dios. Él va a hacer su perfecta voluntad. Y eso es un problema, porque en nuestra rebeldía nosotros decimos, a mí nadie me obliga a nada. A mí nadie me hace hacer nada. Y no entiende que estamos, mi amado, Dios es soberano. Su voluntad prevalece, tiene que prevalecer. Y segundo, en la omnisciencia.
¿Sabe lo que significa la omnisciencia, mi amado? Que Dios conoce pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro. Y cuando usted lee, escudriña las Escrituras, se da cuenta que Dios te está diciendo, o nos está diciendo, desde el inicio de Génesis hasta Apocalipsis, de dónde empieza todo y hacia dónde va todo. Entonces, si yo realmente soy una persona de fe, yo tengo que vivir aferrado a lo que Dios me está diciendo. No estar andando en zigzag para saber si la cosa va a mejorar y no. No, la Biblia no me dice que las cosas van a mejorar en este mundo. Gracias, Neida. Dios te bendiga. La Biblia no me dice que las cosas van a mejorar en este mundo. Me dice que vamos a tener gozo eterno, plenitud en la presencia de Dios. La Biblia me dice, mi amado, que así como en el huerto del Edén, que vivían en plenitud perfecta delante de Dios, pero ojo, bajo la cobertura de Dios, antes de la caída. El día que fue separado el ser humano empezó a probar la muerte física. Probó inicialmente la muerte espiritual. Lo que significa que el gozo de Dios, gracias Reina, Dios te bendiga. El gozo de Dios, mis amados, se experimenta en la presencia de Dios. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Salmo 91:1. Bajo la sombra de Dios, bajo la cobertura de Dios. Ahí, mi amado, es donde está el gozo perfecto. Mientras tanto, problemas, problemas. ¿Qué pasó cuando nos apartamos de Dios en el Edén? Problemas, mis amados. Llegaron los problemas. Así de sencillo. Entonces, ¿por qué yo tengo que ser tan necio? Gracias, Yoli, Guanchi, Dios le bendiga, gracias por los aportes. Entonces, ¿por qué tengo que estar tan necio diciendo, es que mi esperanza va a depender de cómo las cosas me vayan en este mundo y cómo Dios las permita? Señor, no. No, porque entonces esa esperanza no tiene ni siquiera fundamento de fe. Porque esa esperanza se va a manifestar en base a su fe. Es lo que tú realmente crees. Repito, Cristo es suficiente. Gracias, Neidi, amada. Cristo es suficiente. Si usted lo ha creído, usted es una persona que tiene esperanza y vive aferrado a una promesa segura. No está diciendo, ¿tendré salvación? ¿No tendré salvación? ¿La habré perdido la salvación? ¿Por qué será? ¿Habré sido salvo o no seré salvo? No, el que está en Cristo, mi amado, tiene la promesa segura de la salvación. Usted entra al proceso de santificación en el Espíritu y comienza a caminar verdaderamente en Cristo, en obediencia a la palabra de Dios, porque no hay engaño delante del Señor. Dios no puede ser burlado, mi amado. Entonces, por favor, necesitamos tener una creencia que sea sólidamente arraigada en la palabra de Dios y tener la mirada puesta en Jesucristo, quien es el autor y consumador de la fe. Porque el día que quitamos la mirada de Cristo, ¿sabe lo que vamos a ver? En primer lugar, al hombre. ¿Y sabe lo que significa poner la mirada al hombre? En el hombre. Mi amado, gente falible como usted y como yo. Desde la hora en punto que quitamos la mirada de la fuente perfecta, aquel que dio su vida en la cruz por nosotros, pues entonces nos vamos a llenar de puros conflictos. Porque entre nosotros, entre los seres humanos, se generan puros conflictos. La iglesia, mi amado, en sentido general, como cuerpo de Cristo, vivimos en comunión los unos con los otros, nos exhortamos los unos a los otros, pero ¿qué cree? Con la mirada puesta en Cristo. Porque el día que la iglesia pierde la mirada de Cristo, ¿sabe lo que tenemos? Puro chisme, murmuración, divisiones, como en tantos lugares está sucediendo. Eso es lo que está pasando. Y esa iglesia, mi amado, no tiene esperanza eterna. Esas creyentes no tienen esperanza eterna. ¿Por qué? Porque obviamente desde esa perspectiva incluso se pone mucho en duda su verdadera conversión. Porque el Espíritu no nos lleva a disensiones, no nos lleva a separaciones, al contrario. Y el Espíritu es quien sella para salvación eterna. Entonces el fruto del creyente, mi amado, es el que va a poner manifiesto realmente la verdadera convicción. Entonces, en este sentido, en 1 Tesalonicenses 4:13, en ningún sentido Pablo les está diciendo que lo que ustedes están pasando en realidad es el gran problema. El problema está donde ustedes tienen la mirada puesta. Está diciendo, pongan la mirada en Cristo. No limiten su fe. Porque usted va a vivir o vamos a vivir en base al momento histórico que Dios está permitiendo. Y que en muchos aspectos nosotros humanamente no vamos a poder cambiarlo. Haga una sola cosa que usted me diga a mí que pueda cambiar la Agenda 2030. No puede, pero Dios la está permitiendo. Pero bíblicamente me dice también que esto es parte de lo que se está abriendo para que el anticristo tenga su aparición en el panorama mundial, finalmente. No hay nada que podamos hacer para cambiar lo que está viniendo, pero hay algo que sí podemos hacer. Virgen prudente,
A eso nos manda el Señor, a hacer obra evangelista, a predicar el evangelio, porque nadie, repito, tiene un cartel en la frente que dice yo soy salvo. Solo Dios sabe. A eso es a lo que nos está sencillamente guiando el Espíritu de Dios. No estar diciendo, es que el anticristo va a venir al final del año 2030 o va a venir después. No, es una vida en Cristo. En Cristo. No vivir una falsa espiritualidad, que es lo que se está viviendo en la actualidad, mis amados. Una creencia emotiva. Una creencia basada en el yo, en el humanismo. Se necesita una creencia sólidamente bíblica, arraigada a la palabra de Dios. Y que vea a Cristo como quien verdaderamente es Dios mismo, revelado en carne, muerto en la cruz por los pecados, sepultado y resucitado entre los muertos, mis amados, y que todo el que cree en Él, confesando con su boca como Señor, y cree en su corazón que Dios levantó entre los muertos, va a ser salvo. 1 Corintios 15, 3 y 4 y Romanos 10, 9. ¿Qué parte no se entiende de eso? ¿Se da cuenta? ¿Qué parte no se entiende de eso? Una iglesia, mis amados, que vive aferrada a Cristo, va a ser una iglesia saludable, va a ser una iglesia con esperanza en medio de las tribulaciones. Ahí tiene la carta, porque mire, muchos dicen, es que la iglesia del primer siglo, esa sí era la verdadera iglesia. Amado, no se engañe. La iglesia se fue transformando. El mensaje se fue compartiendo, pero cuando usted lee el mensaje de Cristo a las iglesias, comenzando el libro de Apocalipsis, mis amados, se da cuenta que muchas de esas iglesias, 7 iglesias de Asia Menor, y el mensaje que Jesucristo les está mandando, usted lo puede poner en la iglesia actual y se da cuenta que aquí hay de todos colores y para todo el mundo. Y para todo el mundo. Porque todo el mundo no andaba como Filadelfia, ¿eh? No. Ahí tienes a Pérgamos, ahí tienes a Sardis, ahí tienes Tiatira. Pero tienes a la Odisea, la iglesia tibia. La iglesia tibia, mi amado. Yo en lo particular, teológicamente, pienso que la iglesia que más se está poniendo de manifiesto hoy es la Odisea. Usted agarra a la Odisea, lo saca del primer siglo y la trae para acá y la viste con ropas culturalmente modernas, o sea, de este tiempo, y pasan perfectamente bien como cualquier congregación hoy. La Odisea. Y ahí tienes a un Cristo en Apocalipsis 3:16, pues tocándole a la puerta. En Apocalipsis 3:20 tocando a la puerta y la iglesia dejándola afuera, y tienen a un Cristo diciéndole, a ver, ustedes son tibios. ¿Se da cuenta, amado? Un mensaje a la iglesia. Entonces, es el tipo de cosas que yo digo, bueno, ¿y yo dónde estoy? ¿Yo dónde estoy en medio de toda confusión? ¿En realidad Cristo es mi esperanza? ¿Lo que tengo por palabra de Dios son mensajes motivacionales? ¿De verdad estoy viviendo yo aferrado al Cristo que salva? Cristo Salvador, el Cristo bíblico. Juan 14:6, el camino, la verdad y la vida. El Cristo bíblico, ahí donde yo tengo que tener mi mirada, caramba. Si Cristo, mis amados, para ustedes es un motivo de prosperidad, para que usted se sienta bien, para tener éxito en la tierra, se equivocó de antemano de Cristo. Se equivocó de antemano de Cristo. Ahí tienes el evangelio, el mal llamado evangelio de la prosperidad. Si usted tiene a Cristo, escuche, como alguien que le va a suplir a usted lo que Pablo tenía por pérdida, por amor del propio Jesucristo, y lo que el propio Jesucristo rechazó en Mateo capítulo 4 del 1 al 11, la tentación al desierto, entonces, mis amados, la persona no está en Cristo. La persona está bajo el fundamento del propio Jesucristo en Mateo 7, 22, 23, llamándole Señor, y él mismo está diciendo, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Esa es la parte que no nos gusta entender. Esa es la parte que nosotros quitamos la mirada de ahí. Porque entonces estamos buscando al Cristo que nos hace sentir bien. Al Cristo que no confronta el pecado. Mi amado, la palabra de Dios confronta el pecado. Y todo púlpito, escuche lo que le voy a decir, todo púlpito tiene que ser cristocéntrico. Si usted quiere ponerse a decir experiencias personales, usted bájese del púlpito y hable con la gente. Pero como decía Pablo, digo yo, no el Señor. Pero cuando usted vaya a hablar con respecto a la palabra de Dios, vaya a hablar de Cristo, subas al púlpito y diga, dice el Señor, no yo. Porque Dios tiene que ser glorificado, Cristo tiene que ser visto.
La iglesia necesita ser redarguida. Somos pecadores redimidos, pero pecadores. Que vamos en un proceso de santificación. El proceso no lo estoy viviendo yo de la misma manera que usted lo está viviendo, mi amado. No. Usted va en un sentido, de una manera, pero vamos en la misma dirección. Se sobreentiende que en Cristo vamos en la misma dirección, mi amado. Si usted está en Cristo, sabemos hacia dónde vamos. Entonces tiene que quedarnos muy claro, mis amados, porque algunos piensan, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 30, versículos 15 y 19. Pongo delante de ti camino a vida y camino a muerte. Versículo 19. Ahí está la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas. Eso se lo dijeron a los israelitas. Eso se lo dijeron a los israelitas. No. Cuando usted analiza el Consejo General de las Sagradas Escrituras, eso, mis amados, es totalmente atemporal. Eso no es ley mosaica, es totalmente atemporal. El Señor de verdad, nosotros veníamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, y estamos en ese camino de muerte, y entonces el Señor en Jesucristo nos está poniendo delante la vida. Y ese Dios que ve pasado, presente y futuro nos está diciendo, escoge la vida para que vivas, Y no, a ver, lo que parece una exhortación de Dios, mire, es una advertencia de Dios. Te está diciendo, yo vi dónde va todo esto. Y todavía hay gente necia diciendo que es que va a mejorar la cosa, que la situación va a mejorar. Palabra de Dios, no en este mundo, va a mejorar en su presencia, sí. Nosotros aferrados a la palabra de Dios. Y el cristiano es una persona muy divergente. Significa que no va con la corriente de este mundo, porque tiene muy claro, Señor, que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Mejor es obedecer a Jehová que obedecer a los hombres. De hecho, es el versículo central de la Biblia, Salmo 118:8. ¿Se da cuenta? Entonces, mi confesión de fe tiene que ser práctica. No puede ser un cristianismo. Ese es cristiano. Ese es cristiano. Se han dado casos, de hecho yo recuerdo un testimonio de un amigo, un pastor, que me decía, oye hermano, un día llegué a casa de unas personas y le toqué en la puerta. Y cuando le abrí le dije, mire, decía, él estaba evangelizando, decía, traigo un mensaje de parte de Dios para usted. Y el Señor le dijo, ¿tú eres cristiano? Le dijo, sí, Señor, para la gloria de Dios. ¿Y me vienes a hablar a mí de Cristo? Le dijo, sí. Dice, igual que mi vecino de al lado, que dice que es cristiano y le da golpes a su mujer y yo escucho los escándalos todos los días. ¿Sabe lo que va a pasar? ¿Sabe lo que va a pasar, mi amado? Usted no entiende la escritura, Irving. Sáquese de aquí. ¿Sabe lo que va a pasar, mi amado? Que la sangre de esa persona le va a ser demandada, dice la palabra de Dios en el día de juicio. Le va a ser demandada a esa persona. Imagínense qué cosa tan tremenda es. Para que estén tomando a la ligera, mi amado, para que estén tomando a la ligera lo que realmente significa el Evangelio. No, mi amado. No, mi amado. El cristiano tiene que ser un testimonio de lo que cree. La fe es práctica y la fe tiene que reflejar al Cristo que está en nosotros, al Cristo que mora en nosotros. Ahí tiene que verse nuestra fe realmente. Por el testimonio. Gracias, Jiménez. Dios te bendiga, amado. Por el testimonio. Porque muchos, mis amados, si no le dicen, es que yo soy cristiano, usted ni se entera que está asistiendo a una congregación. Usted ni se entera, mi amado, que está yendo a una congregación. Ni se entera. ¿Cómo lo ve? Y eso, mi amado, de palabra, no va a funcionar. Porque el cristianismo no es una estrategia. No es una estrategia mundana de decir, deja ver, el que me lleva hasta el éxito, el que me haga sentir bien y el que me va a prosperar, a ese es el que yo voy a seguir. Entonces ese es el que tengo por Cristo. Porque entonces es algo de conveniencia. Jesucristo mismo lo decía, me están buscando por panes y peces, por lo que les doy. Porque no entendieron el mensaje, que era seguir a aquel que los proveía.
que era aquel que hacía todo aquello para la gloria de Dios. Eso nunca lo llegaron a entender. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. A los tesalónicos les está diciendo, a ver, no ignoren a los que duermen, no estén como los que no tienen esperanza. Y aquí en 1 Corintios 15, 20 nos dice, mas Cristo ahora ha resucitado entre los muertos. En otras palabras, está diciendo, para que te acuerdes que tu esperanza es de que Jesucristo ya resucitó. ¿Se da cuenta? Esa es la esperanza del creyente. Que la fe cristiana no se sostiene por cosas que suceden en esta vida. Se sostiene por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, por medio de su resurrección. Porque el cristiano, mi amado, no se quedó en una obra en el cual solamente dejó a Cristo crucificado. No, creemos en un Cristo resucitado. Y hasta que eso no se tenga por convicción de fe en nuestra vida, mi amado, la vida cristiana no va a tener sentido. Porque ese es un eje central, mi amado, de lo que es la fe cristiana. Sí, Jesucristo murió por mis pecados. Jesucristo obviamente fue sepultado. Pero el Señor no se quedó ahí. El Señor resucitó entre los muertos. Y todo aquel que muera en Cristo, mis amados, va a ser resucitado juntamente con Él. La palabra nos dice. O sea, no se va a quedar ahí. Ahora, yo quiero que usted escuche lo siguiente. Mire, la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento, mi amado, la palabra en griego que se utiliza en el Nuevo Testamento es la palabra elpis. La palabra en griego que se utiliza bajo el contexto del Nuevo Testamento es la palabra elpis. Es lo que Pablo les está diciendo a los tesalónicos. Ahora, en ningún sentido esta esperanza ni es un deseo incierto, ni es un pensamiento positivo, ni tampoco optimismo humano. Escuche porque es conceptualmente. Conceptualmente lo contrario sería, no es deseo incierto, no es pensamiento positivo, ni tampoco optimismo humano, sino expectativa segura, certeza. Y si usted se da cuenta, cuando estamos hablando de certeza futura, y nos vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿cómo es posible que Pablo está mencionando en este contexto a los tesalónicos una palabra epis en griego que tiene que ver con certeza futura? ¿Saben lo que está diciéndonos aquí, mis amados? Que el fundamento de esa esperanza es la fe en Cristo. Es pues la fe, la certeza. Ustedes tienen esperanza, que es certeza futura. Es algo maravilloso. Significa que la esperanza del creyente se sostiene en la certeza de su salvación en Cristo. De su salvación en Cristo. De que Jesucristo ya, mis amados, nos ha dado una promesa confiable, totalmente confiable, que no hay sombra de variación en el Señor, que el Señor ha dicho y va a cumplir. Y eso nos tiene que llenar de gozo, amado. Y gozo no solo para este tiempo, sino para la vida venidera, porque la esperanza bíblica, la esperanza que tenemos en Cristo no es transitoria, no es algo temporal. La esperanza que tenemos, mis amados, es eterna. Pero le voy a decir una cosa, yo sé y me queda claro que aún así, escuchando esto que les estoy diciendo, hay muchas personas que están aquí diciendo, no, pero es que la situación está, sí, la situación está difícil muchas veces para usted, para mí, para el otro y para cualquier persona que están aquí conectada. Y estamos enfrentando pruebas muy fuertes, pero Cristo es suficiente. No hay absolutamente nada, mi amado, que no se manifieste en este mundo que no sea el conocimiento de Dios. Recordemos a Job, Job capítulo 1. Lo que permitió hacer a Satanás, Dios no lo hizo, se lo permitió hacer, pero no significa que no estuviera bajo el control o el dominio de Dios. Le dijo, vas a hacer todo eso, pero no vas a quitar su vida. No vas a quitar su vida. Y Satanás no le pudo tocar su vida, ¿eh? Sí, hizo y deshizo y desastroso fue lo que hizo en su familia. Y en sus posesiones se las quitó, pero no le pudo tocar su vida. La pregunta es, si Satanás está en el mundo, que como está realmente en el mundo, principados, potestades, están haciendo cosas aquí, y lo sabemos que están haciendo. Amados, la pregunta es, ¿acaso no lo sabe Dios? Pues obviamente lo sabe. Lo que está sucediendo no lo sabe, pues obviamente lo sabe. Por muy difícil que usted lo vea, sí, porque lo estamos viviendo y está haciendo presión en la vida de los hijos de Dios. Satanás no nos va a poseer, porque no puede estar poseyendo una persona en la cual mora el Santo Espíritu de Dios.
No hay un verdadero cristiano que haya posesión demoníaca. Eso es ridículo, eso es totalmente contrario al principio bíblico, a los principios bíblicos. No sale dos aguas de una misma fuente. La casa limpia, mis amados, como decía Jesús, si ya fue llena con el Santo Espíritu de Dios, mis amados, olvídense de eso. Eso es hacia adelante, mano en el arado, cruz encima y a caminar en la dirección de Cristo. ¿Se da cuenta? Pero yo no puedo estar diciendo, no, lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que Satanás está en el mundo y Satanás está haciendo cosas en el mundo. ¿Y qué? Lo va a hacer de forma transitoria, de manera controlada. Repito, transitoria y controlada. Ah, que nos va de muy feo. La verdad nos va feo. En ocasiones decimos, oye, se siente feo sentir esto y pasar por situaciones económicas y no tener trabajo. Y sí, pero son plataformas de manifestación de tu fe y de la gloria de Dios. Es la parte que no nos gusta entender. Son plataformas donde se manifiesta, se prueba tu fe. Con fuego refinado se prueba tu fe, la sostenibilidad, porque decir, gloria a Dios, aleluya, cuando todo está bien, cuando tenemos trabajo, tenemos dinero guardado, cuando nos va la salud bien, pero cuando vienen las pruebas, ¿lo sigo diciendo? ¿Lo sigo diciendo? ¿Lo voy a seguir diciendo cuando vengan las pruebas? ¿Voy a seguir diciendo que Jesucristo es mi Señor? Voy a seguir diciendo de que, es que Jesucristo salva y aleluya. Voy a seguir diciéndolo cuando vengan las pruebas. ¿Se da cuenta, mis amados? ¿Se da cuenta que ahí es donde se prueba verdaderamente la fe del ser humano? En las pruebas, pero también ahí se manifiesta la gloria de Dios. Yo he atravesado momentos con mi esposa muy difíciles económicamente. Se lo confieso, muy difíciles económicamente. Momentos difíciles que nos han sacado las lágrimas en ocasiones, porque la presión ha sido muy fuerte, y no por pequeños intervalos, por intervalos bastante extensos y muy fuertes la presión económica. Y nos hemos sentado ella y yo, y en medio de la circunstancia la respuesta siempre ha sido, amor, tranquila, porque esto es transitorio, esto va a pasar, pero nuestro Dios es fiel y es eterno. El Señor es el que permanece antes, durante y después de la prueba. Pero cuando Dios, mi amado, ve tu fidelidad, mi amado, créame que eso no va a pasar por alto, porque después de momentos, escuche, después de momentos de escasez, cuando esa prueba se mantiene, o sea, cuando la persona se mantiene fiel, lo que ha venido después, mis amados, han sido momentos de muchísima abundancia que hemos tenido más que suficiente para compartir a otros y bendecir a otros para la gloria de Dios. Eso lo hace Dios. Momentos en los que te sientas en la sala de tu casa y dices, no tengo ni para comer. Y que aparece alguien que te toca en la puerta y te dice, no me preguntes, pero siento en mi corazón darte esto. ¡Wow! Señor, estás cuidando de mí, estás cuidando de nosotros. Y después de eso, mis amados, entonces suceder ciertos eventos en los cuales tú dices, ¿en serio? Y verte de una manera sustancial con tanto que tú dices, a compartir. No cierres tu mano. La prueba no puede cerrar tu mano. La prueba tiene que ser un motivo para darte cuenta que cuando veas a alguien atravesándola, tú sientas y sepas lo que él está sintiendo. Dios es fiel y es justo. Cuando atravieses una prueba, mi amado, en lo económico, en la salud, en lo que sea, amado, recuerde, no cierre su mano para apoyar a otro. Porque si usted lo está sintiendo horrible ahora, mañana cuando usted salga de eso, porque el Señor lo va a sacar de ahí, entonces vaya a apoyar a otro que está pasando lo mismo que usted atravesó. Porque usted tiene que acordarse, no se le puede olvidar lo que significa estar en esa posición. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No le busques más. Por cuanto tuve hambre me diste de comer, tuve sed me diste de beber, tuve frío y me vestiste. Señor, pero si nunca te lo hicimos a ti. Pero por cuanto lo habéis hecho a uno de estos mis pequeños, a mí me lo has hecho. ¿Quiere ver una persona transformada, su mente, su corazón realmente? Que atraviese una prueba. Gracias, Tony, gracias, amado. Que atraviese una prueba. Porque habiendo terminado todo, aún permanecer de pie, decía Pablo. Aún seguir de pie, perseverar en Cristo. La perseverancia del santo en Cristo. La perseverancia. Usted y yo estamos llamados a perseverar en Cristo. ¿Sabe lo que es perseverar? Insistir, no claudicar, mantenerse. Eso, vivir aferrado a Cristo
caminando por medio del Espíritu Santo. ¿Y sabe cómo lo hace? En obediencia a la palabra. Una vez más, el embudo nos va a llevar siempre a la misma fuente, a la palabra de Dios. Por eso, déjeme decirle, la esperanza, mis amados, dice que Romanos 8:24, la esperanza que se ve no es esperanza. Escuche qué frase está diciendo Pablo aquí, hermanos, Romanos 8:24. La esperanza que se ve no es esperanza. Ahora se lo voy a aplicar a la fe para que lo entienda mejor. Si estás buscando que tu fe es algo que tú tengas que ver para creer, tú no tienes fe. Lo voy a aplicar a la fe primero, y la vamos a ver desde la esperanza ahora, desde el epis. Si tú necesitas ver para creer, tú no tienes fe. No es fe lo tuyo. Al contrario, es incredulidad. Y aquí está diciendo Romanos 8:24, la esperanza que se ve no es esperanza. Si tú estás buscando tu esperanza eterna en lo que estás viendo a tu alrededor, no, quita tu mirada, mira hacia el autor y consumador de la fe. Tu esperanza está en Cristo. Tu esperanza está fuera de este mundo. Él es quien te manifiesta hoy su sostenibilidad. Él es quien es fiel en su misericordia, se manifiesta sobre tu vida. Él es quien te sostiene. Sí, hoy todo es de Él, por Él y para Él. Pero tu esperanza no está aquí. Tu esperanza sobrepasa este tiempo y es para la vida venidera. Y el propio Pablo decía, seríamos lo más digno de conmiseración, o sea, de pena, de lástima, si esperásemos en Cristo nada más para esta vida. Cristo es más que la comida, que es más que el vestir, es más que la necesidad que tiene. Cristo es suficiente, mi amado. Suficiente. Analice lo que significa la palabra suficiencia. Que basta para absolutamente todo, mi amado. Todo, mi amado. Y el Señor se alaba en la riqueza y en la pobreza, en la necesidad y en la escasez, en la salud y en la enfermedad. Se alaba al Señor. El apóstol Pablo tiene alguna necesidad, alabe a Dios. Alabe a Dios. Yo he tenido momentos en los cuales me he sentido muy atribulado y en medio de mi oración he sentido muy fuerte dentro de mí, en mi conciencia, en mi corazón, esas palabras que retumban, alábame, alábame. Imagínese que la respuesta a tu oración sea, alábame, alábame. Imagínense eso. Aquellas personas que han tenido diríamos que una relación un poquito más cercana conmigo, sabe que a mí me encanta no solamente escribir de la palabra, sino escribir canciones. De hecho, déjeme decirle y se lo confieso, yo comencé escribiendo canciones, o sea, alabanzas. Y cada vez que tenía una situación, llegué a escribir 3 y 4 alabanzas por día, que muchas de ellas se cantan en muchísimas congregaciones hoy. Muchísimas. De hecho, probablemente usted no sé dónde esté, pero hay alguna que otra que esté cantando y ni siquiera sabe que es mía. O sea, que yo la escribí. En serio se lo digo. En una ocasión me mandaron un video que estaban grabando una de las canciones en un estudio. Una canción que había escrito. Y la verdad, gloria al Señor. Pero lo que voy es que alabar. Todo se comenzó. Y mire, lo que empezó por una canción, recuerdo que lo primero fue el Salmo 23. Lo musicalicé y a partir de ahí terminaron siendo, hoy por hoy son más de 300 alabanzas. Hoy son más de 300 alabanzas. ¿Y saben cómo era? Porque cada vez que estaba, mi amado, en situaciones, me dedicaba a escribir canciones, alabar a Dios, y esas alabanzas salieron de mí, o sea, a partir de mí, y fueron a bendecir a otros. Alabanzas que estuvieran doxológicamente correctas, que fueran fieles a la palabra de Dios, que se cantara palabra de Dios. Y si me pregunta qué hice con ellas, pues ahí están guardadas más de 200 canciones inéditas. Pero ¿qué creen? No se trataba de eso, se trataba de lo que estaba emanando de mí. La pregunta es, ¿qué emana de usted en medio de la prueba? ¿Usted vive como el que no tiene esperanza? ¿Usted vive como aquel que no sabe manifestar esa fe activa delante de Dios? Porque la fe se activa por medio de su palabra, mi amado. La fe del cristiano no está puesta en lo visible, sino en lo invisible, en el reino de Dios. Y esto no es una forma de autocomplacencia. Esto no es una forma, mis amados, de sentirte bien contigo mismo y decir, no, es que la situación no está pasando. No, si estás atravesando la situación.
No te engañes, sí hay algo real que estás atravesando, sí lo estás viviendo, sí lo estás sufriendo, pero por encima de esto, pero Cristo es suficiente. Eso es diferente. No tienes dinero ahora, pero Cristo es suficiente. Te falta la salud ahora, pero Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Y Cristo es suficiente para todo. Entonces no podemos reducir a Cristo, mis amados. Si Cristo es suficiente para nuestra salvación eterna, entonces ¿cómo yo voy a reducir a Cristo a mis cosas diarias? A la comida, al vestido, No, yo no reduzco, no se puede reducir a Cristo a eso. Cristo es Dios. Esas son las añadiduras, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas llegarán por añadiduras. Mi esperanza tiene que estar puesto en el Cristo, que es la representación del reino de Dios en mi vida. Que es quien manifiesta su voluntad por medio de su palabra en mi vida. Ese es el Cristo. Ese es el Cristo, como dice Mateo 16:16. Gracias, Carlos. El Hijo del Dios viviente, amado mío. Ahí tiene que estar puesta mi mirada, caramba. Ahí es donde tiene que estar puesta mi mirada. De que sí tenemos toda esta situación y que sí estamos viviendo. Sí, es que yo no estoy pasando nada. No se engañe, no se autoengañe. Sí lo está atravesando. Pregúntase para qué. Jesús lo dijo claramente. El ciego de nacimiento no fue porque sus padres pecaron. Lo dijo, nació ciego para que hoy se manifestara la gloria de Dios. Por eso cuando está atravesando una situación piensa lo siguiente. Gracias, Jiménez. Lo que estoy atravesando, lo primero que tiene que venir a su mente es para que se manifieste la gloria de Dios. Si algo en el proceso ha sido el resultado, escuche, si algo en el proceso ha sido el resultado de su incorrecto caminar, de su desobediencia delante de Dios, entonces lo primero, mis amados, para que se manifieste esa gloria de Dios sobre su vida, es el arrepentimiento. Arrepiéntase. El que confía en sus pecados será prosperado. Alcanzará la misericordia de Dios. No se lo olvide. Si algo en el proceso depende de usted venga en arrepentimiento delante de Dios, confiese su pecado delante de Dios y ruega al Señor que se glorifique en la situación que usted está viviendo. Pero tampoco es rogar a Dios que se glorifique cuando usted está pecando una y otra vez y cayendo una y otra vez de lo mismo y lo mismo. No, apártese, arrepiéntase, metanoia, cambio de mente, no siga pensando las mismas cosas de la misma manera. Sepárese de ahí, arrepiéntase y ruega a Dios porque Dios es fiel. Y cuando hay un genuino arrepentimiento, mi amado, el Señor no te va a echar afuera, al contrario. El Señor va a dar respuesta propicia, conforme a su perfecta voluntad. Y siempre, hágase, Señor, tu voluntad, no la mía. Porque déjeme decirle que muchas veces yo he rogado a Dios por determinada situación y créame que la respuesta, lo que se ha recibido, ha sido muy superior, mi amado, a lo que yo pensaba. A lo que yo pensaba. Porque Él no, mis amados, Él no va a obrar a mi voluntad. Dios es soberano. Dios es soberano. Entonces hay que entender que si para el mundo la esperanza es un concepto, para nosotros no es parte de una doctrina aislada. La fe es algo activo y la esperanza es algo activo que se manifiesta por medio de nuestra fe en Cristo. Una persona que no tiene verdaderamente una fe en Cristo no va a tener esperanza eterna y se la va a parecer fluctúante y va a estar más enfocado en los problemas que en el Cristo que soluciona absolutamente todo y que es suficiente. Conforme a su voluntad Él lo hace, Él actúa. Entonces no hay de ninguna manera, nosotros no podemos de ninguna forma, mis amados, pues contraponernos a quien es Dios mismo en su carácter soberano. Y hay que entender, mi amado, que Dios va a obrar a su manera cuando Él lo determina. Y que si lo está permitiendo, lo que necesitamos de inicio es, Señor, revélame para qué lo estás permitiendo, no el por qué lo estás permitiendo. En primer lugar, estamos en una creación caída. Las presiones van a venir. Y se lo he dicho muchas veces, el mayor milagro, mis amados, es transformar un corazón, porque usted tiene voluntad y yo también, transformar un corazón malvado y perverso en uno de carne, como dice Ezequiel 36:26, donde se pueda poner a morar los mandamientos de Dios y ponerlos por obra. Porque Dios no está salvando, Jesucristo no está salvando personas sin voluntad, no está salvando robots. Él no nos programó. El nuevo pacto en Cristo es un pacto basado en el amor y la fe en Cristo. Me amas, sígueme. Me crees, sígueme. Pero no te está obligando, ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Porque es un pacto de amor. No vamos a pasar la eternidad con alguien que nosotros no queremos. La eternidad estamos llamados a pasarla con un Cristo que ya amamos.
Desde hoy ya amamos, ya seguimos y lo hacemos voluntariamente. Lo hacemos voluntariamente, no hay cristianismo obligado. Eso es mentira. Mentira. Y el cristianismo tampoco es corriendo detrás de un Cristo que me resuelva los problemas terrenales. No, el cristianismo es yo amo a Cristo. Yo amo, reconozco y estoy agradecido por la obra de Cristo. Y entiendo que es suficiente. Siempre caemos en la frase, es suficiente. Entonces, si yo no entiendo estos principios, mis amados, de que Cristo es realmente nuestra esperanza, como dice 1 Timoteo 1:11, Cristo es nuestra esperanza, entonces yo voy a tener un desenfoque totalmente de quién verdaderamente es mi esperanza, porque mi mirada no está en Cristo, el autor y consumador de la fe. ¿Quieres esperanza eterna? Mira a Cristo. Mira a Cristo. ¿Quieres vivir sin esperanza? Como decía el apóstol Pablo, como los otros que no tienen esperanza. Quita la mirada, no estés mirando hacia Cristo. Mira las cosas que te pasan a tu alrededor. Sigue batallándole por tus propias fuerzas. Sigue viviendo sin fe. Sigue creyendo en ti mismo. Confía en ti mismo como el mundo te exhorta. Para que entonces te des cuenta que tú eres el primero que tú mismo te vas a traicionar. Tú mismo te vas a traicionar. Porque le repito y se lo decía al inicio, tenemos una enorme capacidad de fallar y de fallarnos los unos a los otros. De hecho, déjeme decirle que muchas veces, y lo he dicho en otros lives también, cuando termino, por ejemplo, una conversación con alguien o por ejemplo, alguna reunión en la que estamos, yo suelo decir al final de la reunión, por favor, si algo dije que les podía haber ofendido, les ruego que me perdonen. Y yo dejo de la otra parte que la persona digo, no, ¿cómo crees? O sea, todo estuvo muy bien, al contrario, se te agradece y bendito Dios. O sea, pero yo siempre le digo, por favor, si dije algo que los podía haber ofendido de alguna manera, yo le ruego que usted me perdone, perdónenme. Porque yo no sé realmente si los pudo ofender. Porque tenemos una enorme capacidad de ofendernos los unos a los otros. Por eso la idea de que nunca te voy a fallar, jamás haga eso. Madre, no se lo diga a su hijo. Padre, no se lo diga a su esposa. O sea, esposo, no se lo diga a su esposa. Esposa, no se lo diga a su esposo. Nunca te voy a fallar. Eso es mentira. De una forma o de otra nos vamos a fallar porque somos criaturas que estamos en un cuerpo de muerte, como decía el apóstol Pablo. Estamos caídos. Y lo que tenemos, mi amado, es la capacidad de fallar, no la infalibilidad de no fallar. ¿Sabe cuándo es cuando realmente nosotros comenzamos a fallar menos? Cuando nos sujetamos a Cristo. Porque entonces comienza a crecer en nosotros el temor de Dios. Pero yo le decía ayer, no es el temor de Dios por horrible miedo a Dios. No, es el temor de sencillamente apartarnos de la comunión con aquel que amamos. Porque la persona que usted ama, mi amado, usted no quiere que se aparte de usted. Usted hace lo posible por tenerla cerca. Significa que ese temor, pero temor de separarse de ella. Y el cristiano, el temor de Dios, no es un terror a Dios por quien es. Porque para Dios es muy fácil hacer así, desaparecer una ciudad completa. Lo hizo con Sodoma y Gomorra. Pero el verdadero temor de Dios nace del amor a Dios, de la comunión con Dios. Nace del agradecimiento a la obra de Cristo. ¿Se da cuenta? Yo temo afectar la comunión con Dios, porque yo sé que yo estoy en un cuerpo de muerte, cuyos miembros están vendidos al pecado, y yo sé que yo puedo fallar. ¿Se da cuenta? Yo sé que yo puedo fallar, pero por eso vengo delante del Señor, y yo lo más preciado para mí es mi comunión con Dios. Y eso, mi amado, tiene que ser suficiente. Porque es la guía por el Espíritu Santo en dirección, porque siempre se ha concebido, y lo he dicho, lo he escuchado muchas veces, es que tienes que tener temor de Dios. Y cuando escuchamos la palabra temor, automáticamente terror de Dios. O sea, es como si cambiara la palabra, tienes que tener terror de Dios. Amado, si usted ama a Dios, usted lo que teme es no tener comunión con Dios. Por eso usted se acerca. Por eso usted viene confiadamente ante el trono de la gracia buscando el oportuno socorro. Porque tiene promesa. Usted busca en la comunión con Dios, busca acercamiento con Dios. Una señal ineludible de alguien que realmente está en Cristo es que busca la comunión con Dios. Usted comienza a reflejar a Cristo en sí mismo por medio del Espíritu Santo.
Mire a Jesucristo en su andar por este mundo, se la pasaba orando en esta esquina, allá, en el Getsemaní, subió al monte de los Olivos, ahí estaba Jesús orando. ¿Qué estaba haciendo Jesús? En comunión con su Padre, comunión con el Padre. ¿Y qué cree que hacía Jesús con eso? Manifestación de amor, porque Él está apegado al Padre, es Dios mismo. ¿Se da cuenta, amado? O sea, dejemos de tener esa perspectiva del Dios terrible. Amado, Dios es santo. Y usted es un hijo de Dios en Cristo. El temor de Dios es un temor reverente en agradecimiento. En agradecimiento y honor a Dios. Por la obra de Cristo, por enviar a su Hijo al mundo para ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. La mayor manifestación de amor jamás se ha visto en la historia de la humanidad. Que Dios mismo deje su trono de gloria para caminar entre nosotros, ya se lo he dicho. Y morir en la cruz ocupando nuestro lugar. Usted y yo merecíamos estar ahí. Vemos películas de Hollywood, Jesucristo en la cruz, Mel Gibson y cómo le hicieron todo eso. Ok, ahora trasponga eso a su vida. Usted y yo merecíamos hacer eso, estar en ese lugar. ¿Usted alguna vez se ha visto así? Como le pasó, como le repito, es muy vívida esta película de Mel Gibson de la Pasión de Cristo. La verdad es impresionante ese evento como lo graficó. Pero la verdad que en honor a la verdad no sabemos a ciencia exacta, pero la verdad está muy cercano. Y a eso súmele que históricamente lo llevaban desnudo a la cruz. O sea, lo ponían desnudo en la cruz. ¿Lo sabía? Busque, lea un poquito de historia. Los reos, los condenados a muerte en la cruz eran despojados. La palabra de Dios nos dice despojados de sus ropas. Y eso no es para ruborizarse, eso para decir, para que tenga una idea que hasta qué punto llegó Jesucristo, mi amado, a sufrir por usted y por mí. Hasta qué punto llegó ese castigo. Hasta el bochorno, o sea, frontal delante de todo el mundo viendo a ese cuerpo desnudo. Véase ahí. ¿Por qué no se ve ahí? Y ahora, cuando usted vea eso, diga, yo tenía que estar ahí. Yo, Julio, Magdalena, Roberto, Alberto, Juana, yo tenía que estar ahí. ¿Se da cuenta, amado? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el temor de Dios en su corazón? Mi temor de Dios en mi corazón, amado, es el temor reverente de decir, yo quiero vivir en comunión con Él y no quiero que nada afecte la comunión que yo tengo con ese que hizo eso por mí. De nada. La palabra dice que nada, ni lo alto ni lo profundo, ni lo que está por venir, nada, ni principado ni potestad, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahí tienen la máxima expresión de amor. Pero cuando nosotros vivimos una vida totalmente trivial, desordenada en el sentido espiritual, evadiendo la palabra de Dios, evadiendo los tiempos de comunión, de oración con Él, pues obviamente esa comunión se está afectando porque no hay búsqueda. La manifestación del amor hacia Dios, mis amados, se manifiesta en tres sentidos. Primero, la comunión con Él constante. Palabra de Dios, la oración y además vivir una vida de testimonio que realmente muestra abiertamente quién es tu Señor y Salvador. Y cuando eso pasa, entonces lo que le está queriendo transmitir Pablo a la iglesia de Tesalónica es lo siguiente: no vivan dominados por el miedo. Jesucristo va a venir, sí, pero no dijo cuándo. No vivan dominados por el miedo, vivan con la esperanza que ya sea en este tiempo o cuando Él decida venir, ya sea que partan antes, y sabemos que ya partieron estos amados hermanos, pero la pregunta es, ¿dónde van? Se los está diciendo, no vivan dominados por el miedo. Porque eso es lo que hace Satanás, dominar la mente del ser humano. La batalla espiritual comienza en la mente, no es sacando demonios como estilo Hollywood. Eso no es lo que dice la Biblia. Comienza aquí derribando todo argumento que se levante, mis amados, en altivez contra el conocimiento de la verdad. Esa es la guerra espiritual. Aquí comienza. Aquí comienza en la mente, porque una mente dominada es una mente fácilmente movible, maleable. El enemigo hace con ella lo que quiere. Ahí tienen las personas en el mundo totalmente torcida su identidad, creyéndose caballos, perros, gatos, serpientes, arrastrándose por las calles. Eso es falta de identidad. Y lo que está haciendo esta Agenda 2030 con la famosa ventana de Overton es transformando el pensamiento social. No está haciendo una guerra abierta de algo físico.
No está viendo tanques y armamento en las calles. No, está transformando el pensamiento social. Esto es lo que está transformando. Haciéndole querer a la gente algo que no es. Y obviamente desviando la atención de Dios. Eso es lo que está pasando. Esa es la esencia de la batalla espiritual. Comienza aquí, en la mente. Entonces, ¿qué están buscando? La desesperación. Desesperación. Lo contrario a lo que te da Cristo, a lo que nos da Jesucristo. No vivan como los que no tienen esperanza. Ahí tienes un mundo sin esperanza que vive en la desesperación, dominado por el miedo, rendido ante el sufrimiento. Mire, una de las cosas más terribles, obviamente, y lo entendemos, y la palabra de Dios lo deja claramente. El propio Jesucristo lloró delante de la tumba de Lázaro, mi amado, y la pregunta es, ¿no sabía Jesús lo que iba a hacer? Sí, pero Jesús era, mira, su piedad, su empatía hacia Marta y hacia María, las hermanas que estaban ahí, pues era inevitable. Jesucristo lloró con ellas, porque era capaz de sentir su dolor ante la pérdida del hermano. No porque él no supiera lo que iba a hacer, pero lloró con ellas, porque Dios siente tu dolor. Dios es empático a lo que estás atravesando. Él no pasa por alto eso, porque la idea es, Dios no está viendo lo que yo estoy sufriendo. Claro que lo está viendo, amado. Solo dile a Dios que tú confías en Él. Pero cuando Jesús estaba delante de la tumba de Lázaro, mi amado estuvo llorando. Porque repito, porque es empático. Pero eso no implicaba que Él no hiciera lo que, o sea, que no fuera a hacer, o que no, finalmente no hiciera lo que Él decía que iba a hacer. Y ahí lo hizo a la vista de todos. Pero lloró. Entonces yo he visto hoy personas que miren la perspectiva de cómo funciona. Es que ya se partió del mundo. Sí, partió del mundo porque todo el mundo tiene un día de entrada y un día de salida. Bíblicamente es claro. Lea el libro de Proverbios. Más de uno lo habla. Entramos un día y salimos otro. Nadie va a quedar aquí para semilla. Vamos a entrar un día y salir otro. Pero yo le voy a decir lo siguiente. En lugar de estar llorando porque partió, en lugar de quedarse en ese llanto eterno por lo que pasó, o sea, ni siquiera vamos a estar eternamente aquí, y quedarse viviendo en esa raíz de amargura, mire, usted alégrese porque sucedió. Porque en este tiempo, espacio que el Señor nos ha permitido vivir, esa es la persona que el Señor escogió para ciertas cosas. Y denle gracias a Dios porque ese fue su padre, ese fue su madre, porque ese fue un hermano, ese fue su hermano, fue esa persona entre miles de millones en la historia de la humanidad, esa fue la persona que Dios escogió para que fuera. Entonces llora temporalmente su dolor, pero después ahora comienza a transformar ese sentimiento y decir, qué bueno. Y si esa persona partió con Cristo, ¡puf!, alégrese. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Te está diciendo, muerte, no que no que sí nos podías recoger y ya, y ahí nos quedamos presos contigo y no nos soltabas. ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria si mi Señor se levantó entre los muertos? A Él sea la gloria. ¿Dónde está? ¿Dónde está, amado? Esa es la esperanza del creyente. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? El día que el Señor permita que cualquiera de nosotros ya estemos en la situación de irnos de este mundo, usted diga eso. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Si tú estás vencida por mi Señor. Tú estás vencida por mi Señor. Alza toda la gloria. No viva como aquel que no tiene esperanza. Perseveremos en la prueba, en una conducta santa delante de Dios que realmente glorifica al Señor, manteniendo una firmeza de fe que sea la que abra la puerta visiblemente a que somos personas que realmente tenemos esperanza, mi amado, y que aún en medio del dolor, como decía Pablo, cante salmos, alabe a su Dios. Cante salmos, porque para la gente Pablo y Silas eran dos locos en la cárcel. Esos dos locos andan cantando ahí. Esa gente no estaba sencillamente en una cárcel, estaban en un calabozo. Esa es la parte más húmeda, oscura y profunda. Ahí los lanzaban esos locos que andan predicando por ahí, que andan causando revuelo. Mándenlos para el dungeon, en inglés es la palabra dungeon, que es calabozo. Mándenlos para el calabozo. Pero ahí estaban cantando salmos. Y ahí estaba Dios haciendo la obra.
Y ahí aparecía el ángel y abría todo y lo sacaba delante de todo el mundo. Y ahí iban ellos llenos del Espíritu Santo y volvían a seguir predicando. Pues que esa gente, ¿quién los sacó de aquí? Tráigame esa gente de nuevo para acá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Son locos. ¿Qué les pasa? Porque cualquier persona del mundo, mi amado, alguien que no tiene la llenura del Espíritu Santo, ¿sabe lo que hace? Oh, te doy un llamado de advertencia. Nunca vuelvas a predicar ese Cristo, ¿eh? Jamás vuelvas a predicar. Entonces se va atemorizado y se mete en su casa. Pero el cristiano, mi amado, el que está lleno del Espíritu Santo, ok. Porque entiende, mi amado, que él tiene que prevalecer. Que ya no vive él, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que murió, se entregó a sí mismo por mis pecados. Están llenos del Espíritu Santo. Y la persona que está llena del Espíritu Santo, mis amados, no va a claudicar, no va a virar, no va a dar vuelta atrás. Y dice, ok, como en el libro de Hechos, le dieron latigazos, no tenía nada contra ellos, y volvían de nuevo a predicar. Esa es la historia del cristianismo. Esa es la historia del cristianismo en el primer siglo. Venían las pruebas, venían las tribulaciones, venían los latigazos, venían los circos con leones, y ahí estaban, morían cantando. Morían cantando. Porque la pregunta es, ¿Jesucristo qué le pasó? Murió en una cruz. Y Jesucristo fue muy claro. A ver, el alumno o el discípulo no es mayor que su maestro. Y dijo muy claro, a ver, yo sé que los estoy mandando como ovejas en medio de lobos rapaces. Entonces, cualquier situación que podamos estar atravesando, mis amados, solamente por amor de Cristo, por amor a Cristo mi Señor, gócese en la tribulación. Suena loco, pero gócese en la tribulación. Por cuanto es usted copartícipe de los padecimientos, gócese en la tribulación, gloria sea al Señor, lo está permitiendo. En realidad, déjeme decirle que el pensamiento cristiano ha sido locura. Porque el Evangelio es locura para los que se pierden, para los que creen es poder de Dios para salvación. Porque es una transformación completa de mente. Gracias, Brian, Dios te bendiga, amado. Gracias por tu aporte. Es una transformación de aquí, de mente. Bendito sea el Señor, gracias, amado, por tu aporte. Gracias, muy amable, hermoso. Por eso Pablo dice tan claramente en Romanos 12, 1 y 2, que dice que es transformado mediante la renovación de vuestro entendimiento. Porque sin una renovación de entendimiento, nos vamos, mis amados, nosotros realmente a vivir una vida cristiana que realmente tengo convicción de lo que realmente sucedió. Y del por qué se vive de esa manera. ¿Se da cuenta? Entonces la convicción no es algo, no es que me den convicción. Amado, entre en la obra de Cristo por medio de la palabra de Dios. Y si usted de alguna manera hoy la situación que está viviendo, está atravesando, lo ha llevado a sentir esa desesperanza, mi amado, no es que usted se conforme sencillamente y lo tome como un pensamiento subjetivo, sino que haga que su fe sea realmente activa. Que usted no claudique en venir delante de la presencia de Dios y rogar la intervención de Dios, pero no es una oración de ayúdame, Señor. No. Repito, quien ama a Dios busca tiempo con Dios. Busca comunión con Dios. Quien ama a Dios teme, mi amado, no tener esa comunión con Dios. Porque entiende, mi amado, lo que hizo por Él. No es una obligación. Nadie ama por obligación. Eso no existe tal cosa. Por eso quien vive apartado y dice ser cristiano, ese no es de Cristo. No vives una vida cristiana apartado de la palabra de Dios y apartado de la oración. Porque entonces nos damos cuenta que en realidad siguen pensando como el mundo, tocando los mismos temas del mundo, sintiendo de la manera del mundo, sufriendo las cosas como las sufre el mundo sin esperanza y viviendo como si este tiempo en este mundo fuera absolutamente todo lo que tuvieran. Y hubo un predicador que no recuerdo su nombre, trato de acordarme ahorita pero no me acuerdo, que decía, no me acuerdo si era Charles Spurgeon, que decía, este mundo es todo el paraíso que un incrédulo va a tener y es todo el infierno que un creyente va a tener. Escuche qué frase tan tremenda es. Este mundo es todo el paraíso que un incrédulo va a tener y es todo el infierno que un creyente va a tener. ¿Se da cuenta? Búscalo por ahí, no recuerdo quién fue que lo dijo, creo que fue Charles Spurgeon, quizás puedo estar equivocado, pero la frase sí dice eso, no recuerdo exactamente el predicador quién fue que lo dijo, pero está maravilloso y es una realidad. Por eso no viva como que no tiene esperanza, no vivan como que no tiene esperanza.
Y bendito sea el Señor que nos hizo, mis amados, venir a una nueva criatura. 2 Corintios 5:17, para caminar en esperanza viva en Cristo. En una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿A usted no le dice nada que Cristo resucitó entre los muertos? ¿Usted no le dice nada que su Señor y Salvador venció a la muerte? La pregunta es, si la muerte es lo que está por venir físicamente, y la Biblia me dice que mi Señor venció a la muerte, amado, ¿dónde está la mirada puesta? Usted puede decir, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Y sentir de verdad, tener la esperanza de lo que está diciendo. Y decir, ok, lo que va a pasar es que voy a dar la última bocanada de aire en este mundo. Pero cuando eso pase, tengo a mi Señor ahí, esperando por mí. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Se da cuenta cómo cambia la perspectiva? Y se va a dar cuenta de que todo lo que vivió, todos los problemas, todas las preocupaciones que tuvieron, todos los momentos sin dormir y todo lo que atravesó, dice, Señor, como perdí tiempo, porque no tenía puesta mi mirada completamente en ti. Como sufrí por mi causa, por mi propia causa, porque no tenía mi mirada puesta en ti. Porque no fui capaz de mantener la mirada en el autor y consumador de la fe. Qué necio fui muchas veces, perdóname. Pero aquí estoy. Y en el Espíritu perseveraste hasta el fin. A pesar de tu humana naturaleza, de nuestra humana naturaleza, de nuestros defectos, de las virtudes, de los dones y de todas las cosas, mis amados, que el Señor ha puesto en nosotros, se perseveró hasta el fin. Y finalmente entonces podremos escuchar de la boca del Señor, entra en el gozo de tu Señor. Pero para eso, mi amado, necesitamos esperanza. La pregunta es, ¿estás examinando realmente tu vida? Porque el llamado de todo esto es examinar la vida. Si estoy viviendo como alguien que no tiene esperanza, porque la esperanza del cristiano no es esperanza solo para este tiempo, sino para la vida venidera, para el siglo siguiente, para la vida eterna. Y entonces, si la situación llega a un clímax en tu vida difícil, yo lo mejor que te puedo exhortar es que lo pongas por encima, que pongas tu fe por encima y digas, Cristo es suficiente. Sí, estoy atravesando esto y esto. Sí, está fuerte, pero Cristo es suficiente. Señor, tú sabes lo que estoy atravesando. Porque la prueba es temporal. Porque las aflicciones del tiempo presente no son nada comparados con la gloria venidera. Y esa, mi amado, tiene que ser nuestra esperanza. Por eso yo le ruego que usted se haga la pregunta. ¿Usted está viviendo realmente en la esperanza eterna en Cristo? ¿Es esa realmente lo que está moviendo su vida? ¿Está usted esperando en Cristo también para este tiempo? Porque entonces Cristo me salvó y yo miro hacia la eternidad. Ok, mi vista se quedó en la eternidad. Sí, está bien. Pero la trayectoria, ¿la estás viviendo también como alguien que tiene la esperanza eterna en Cristo? Porque hasta tanto no lleguemos a la presencia allá a la presencia de Dios, mis amados, a la morada eterna preparado para aquellos que le creen, se va a transitar un periodo en este mundo. Pero a partir del momento en que usted se rinde a Cristo como Señor y Salvador, ya no vive usted, vive Cristo en usted. Y va a comenzar a caminar ese proceso, mi amado, con la mirada puesta en Cristo. ¿Y sabe qué significa caminar el proceso con la mirada puesta en Cristo? No es caminar ciego. Es caminar con la mirada puesta en el reino de Dios. Y jamás va a tener más claridad que cuando eso suceda. Va realmente a caminar viendo quién es verdaderamente el mundo. Y qué es lo que verdaderamente Cristo implica para su vida. ¿Se da cuenta? Ahí es donde realmente usted se va a dar cuenta y va a poder ver la perspectiva real de dónde estaba metido y dónde Cristo lo sacó. De que realmente usted no estaba con esperanza, que usted estaba caminando en el camino de muerte y que hoy usted ha sido traído de muerte a vida para la gloria y la honra de Dios. De tinieblas a su luz admirable. Por eso, mis amados, Cristo no es una esperanza pasajera. Cristo es la esperanza eterna. Y eso que quede grabado aquí. Repito, Cristo no es una esperanza pasajera. Cristo es nuestra certeza eterna, nuestra esperanza eterna. Por eso, aquí lo que se necesita, amados, es que Cristo sea visto en nosotros. Que vivamos una vida en obediencia a la palabra de Dios. Que vivamos confirmando nuestra fe constantemente a la luz de la palabra de Dios. Y que aunque vengan todos estos pensamientos del mundo, de que la cosa está difícil, que no se va a poder lograr, usted sonría, levante su mirada y diga, la gloria a Dios. Porque mi esperanza no es solamente para este siglo, sino para la vida venidera en Cristo
Jesús.